Buenas noches, amados. El tema de hoy, seguimos en la verdad. ¿Quiénes se condenan? ¿Por qué se condenan? Y cómo es que lo que está aconteciendo en este momento es exactamente lo que nos dice la Biblia, por sus profetas y por sus apóstoles. Incluso el mismo Jesús lo anunció, que veríamos lo que está sucediendo en este momento antes del fin. Bueno, mis hermanos, les voy a leer Isaías de una Biblia antigua. No es la Reina Valera, ni es ninguna de estas Biblias norteamericanas. Es una Biblia muy antigua. Y le voy a leer el capítulo 9 de Isaías. Es una profecía también. Y después que lea el capítulo, bueno, les hago una exposición de lo que se entiende del mensaje que nos deja Isaías aquí a través de Jesucristo, porque es realmente así. Es Jesucristo el que habla aquí de las naciones, el que habla aquí de su nacimiento, el que habla aquí de su ministerio. A la gloria y honra de mi Señor. ¿Qué vino a ser Jesús? Pero bueno, ese es otro tema. Leemos en el nombre de Jesús, Isaías capítulo 9. Primeramente fue menos afligida la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después fue gravemente herida la costa del mar de Galilea de las naciones más allá del Jordán. Aquí nos está alertando o advirtiendo de algo grande, algo muy grande. Más allá del Jordán significa ya más allá de Israel, más allá de Siria, más allá de Irán, más allá de Turquía. El pueblo que andaba entre tinieblas vio una gran luz. Amaneció el día a los que moraban en la sombría región de la muerte. Aquí estamos hablando de Jesús. Antes de que Jesús llegara, era el sueño de todos los, y sigue siendo el sueño de todos los judíos somalíes, que creo que es la tribu de Efraín. Si no estoy en lo cierto, si alguien me puede ayudar con eso, gracias. Y las otras tribus. Y entre esas tribus hubo guerra incluso. Hoy en día están en la misma situación. Hay guerra entre ellas mismas. Todas luchan por una muralla que puso Israel en la región como a nivel geográfico, y una muralla que tiene también en la ONU, y con sus todos, dice la palabra, que caerán. Lo estaba leyendo hace rato en Jeremías, y lo he leído antes en otros libros. Multiplicaste la nación, mas no aumentaste la alegría. Sin embargo, alegrarse han algún día delante de ti, como los que alegran en la siega, o como se huelgan los vencedores con el botín, que cogieron a repartirse los despojos. Aquí habla de dos botines. Están hablando del botín de las cosas que el Señor les dio, como de las leyes. Y hablan del botín también como cuando hubo el sacrificio de Jesús, que se repartieron los vestidos. Si todo tiene una semejanza entre una cosa y la otra, es para que el cristiano o el entendido de la palabra vaya adquiriendo más conocimiento y sea más sabio en las cosas del Señor. Porque su pesado yugo y la vara que hería sus espaldas y el bastón de su exactor o tirano, tú los hiciste pedazos como en la jornada de Madián. Tenemos que tener en cuenta que Israel nunca ha sido libre, nunca. Es decir, las 12 tribus de Israel nunca han sido libres. Tanto sus profetas como sus reyes o presidentes siempre se han entregado a la sumisión, y está más adelante también lo explica, a la sumisión de dar los mandamientos del Señor o las leyes del Señor, cambiarlas por mujeres o por tesoros, pero siempre ha sido la misma causa. Y son los mismos que han matado a los profetas, son los mismos que niegan a Jesús, son los mismos que la palabra los llama anticristo, y están en Romanos, están en Lucas, están en todos lados. El mismo Señor los llama enemigos. Porque todo despojo hecho
con violencia y tumulto, y los vestidos manchados de sangre serán quemados y hechos pábulos de fuego. Aquí está hablando de todas las, habla de tumulto, está hablando de naciones, está hablando de todo lo que se ha suscitado durante ya más de 2000 años, sin montarlo de antes de Cristo, que ahora no se le dice así, que los testigos le llaman ahora tiempo contemporáneo o así en lo sucesivo, porque hasta en eso quieren borrar al Señor. Entonces, han hecho desastre con las cosas del Señor. Han hecho desastre con los seguidores del Señor. Llámese iglesias libres, llámese iglesias con faldas o minifaldas. Es decir, es lo mismo. Al final, todo esto es lo que acontece con las cosas del Señor. La desobediencia. Ahora que ha nacido un parulito, sí, en esta Biblia dice parulito, pero un corderito, o el Hijo de la Luz, o el Salvador. Ahora que ha nacido un parvulito para nosotros, y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado, a la divisa de rey, y tendrá por nombre el admirable. Sí, nuestro Señor Jesucristo, el admirable. Si lo llamamos a las religiones, como anoche que estaba viendo un video de uno de estos señores que creen que se la saben todos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son individuales, que no son la misma persona, o después dicen que es uno solo, es decir, dicen una cosa para adelante y otra cosa para atrás. Pero bueno, el admirable, el rey de la gracia, el rey de los judíos, el Emmanuel, Yahvé, bueno, Yeshua, el consejero de Dios, el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de paz. Es decir, aquí nos aclara que el Señor es el Padre, que Cristo Jesús es Dios, que Cristo Jesús es todas las cosas que queramos que Él sea en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestra vida cotidiana. Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Para que tiene a Cristo no debía de haber guerra entre hermanos, porque como humanos somos así, como lo dice el Señor cuando llora, pero también tenemos que tener en cuenta que el Señor lloró por nosotros por esa misma inconsistencia del ser humano. Pero de eso se trata, de cargar la cruz para poder tener un justificativo de mi proceso en esta vida para llegar a los pies del Señor. Sentarse sobre el solio de David, de ahí viene su descendencia, tanto la de María como la de José, y poseerá su reino para afianzarlo y considerarlo, haciendo reinar la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos es el que hará estas cosas. Nosotros a veces entendemos que el celo del Señor es un celo común y corriente. El celo del Señor es un celo santo. Es muy distinto al celo del hombre. El celo del hombre es un celo carnal, perjudicial, a veces hasta poseído por pasiones bajas, malos pensamientos, sentires dañinos que a mí me parece que yo creo, bueno. El celo de Dios no es así. El celo de Dios es un celo santo, es un celo de amor, es un celo de misericordia, es un celo de paz, es un celo de mucho amor. Ese es el Señor. No hay que confundir el celo del Señor tratando de entender que esta interpretación llamada celo es correcta. Si es correcta, el Señor tiene que ser correcto. Y nosotros tenemos que buscar la corrección también. Lanzó el Señor una palabra contra Jacob y cayó sobre Israel. Aquí hay un versículo muy corto. Es el versículo 9 del capítulo de Isaías 9. El capítulo 8, perdón, el versículo 8. Lanzó el Señor una palabra contra Jacob y cayó sobre Israel. Es decir, cuando hablamos de Israel no hablamos de la nación llamada Israel, llamamos de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus. ¿Sí? 12 tribus componen a Israel, que vienen siendo los 12 días del año, las 12 horas del día y de la noche, y así las 24 horas que hacen los 24 ancianos, pero eso es otro tema muy extenso, muy sabroso, pero no es el tema ahorita. Entonces ahí es donde viene el por qué cayó sobre Israel el pecado de uno, que fue lo que pasó con el pecado de una, en este caso el pecado o la desobediencia, o como se le quiera llamar, porque hay muchas interpretaciones y muchos acomodamientos para algunos hermanos o para algunos religiosos. Pero sí, por el pecado de uno cayeron muchos.
y lo echará de ver todo el pueblo de Efraín. Creo que Efraín, por eso es que les pido a los hermanos que me ayuden con esto, creo que Efraín, si el Señor no me ha dado revelación y yo creo que fue el Señor, pues bueno, bendito sea la gloria de Dios. El pecado de Efraín creo que es lo que nosotros llamamos, que la Biblia lo nombra, Etiopía, que es la tribu de Efraín, creo que es así, que es la tribu negra de las 12 tribus. Para gloria y honra del Señor. De hecho, dicen, y he investigado eso, que es la única Biblia que es completa, que tiene todos los libros, incluyendo el de Enoc, que es bastante interesante el libro de Enoc, se lo recomiendo. Y los habitantes de Samaria, quienes con soberbia e hinchazón de corazón andan diciendo: los edificios de ladrillos han sido arruinados por los enemigos, mas nosotros edificaremos con piedra de sillería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar sustituiremos cedro. Sí, y van a hacer algo mucho mejor, que es lo que sucede en las congregaciones, que es lo que sucede con el propio sentir de cada quien, que lo mío es mío y es mejor que lo de los demás. Algo así. Entre tanto, el Señor hará que los enemigos, en aquel entonces eran los asirios, pero aquí ponen los asirios, habría que pedir entendimiento al Señor también, que nos dé revelación, prevalezcan contra Racín y reunirán después en tropel a los mismos enemigos contra Efraín. Es decir, estas tribus tenían guerra permanentemente y el Señor no soportaba la idea de ver que la gente, o las tribus que eran naciones, que muchos creen que eran como los indígenas, que nunca tuvieron, digamos, algún tipo de intelecto, sin dejar de entender que en varias partes del mundo hubo tribus o hubo residentes de aquellas naciones que también fueron muy poderosas intelectualmente y a nivel de conocimiento. Entre esos están los que nosotros llamamos los magos. Pero bueno, el que tiene entendimiento sabe de qué le hablo. A los sirios por el lado de oriente y a los filisteos por el lado del occidente. Cuando habla de sirios no se refiere exactamente a una nación específica, se refiere a las partes del mundo. La palabra también aquí en Isaías y en otros libros, para no decir nombres, porque están en otros libros, como el libro de Jeremías, Malaquías, los mismos salmos dan mucha información de cómo el mundo se quiere volver en contra de Cristo, tumbarle el reinado, que es lo que está pasando ahorita, que es lo que están haciendo los mismos israelitas, que quieren que Jerusalén sea para ellos nada más. Sí, cuando me refiero a los israelitas me refiero a la nación llamada Israel. Y llenos de rabia devoran a Israel. A pesar de todo esto, no se retira su furor, sino que aún está levantando su brazo. Aquí también tenemos que sobreentender que no se refiere solamente a una nación, se refiere a toda la población de Dios, que no es solamente en Siria, que no es solamente en Turquía, que no es solamente en Irán, sino que es la población del mundo entero, que el Señor viene, y está aquí mismo en Isaías, a gobernar el mundo. Dice islas lejanas, de gente que ni siquiera conoce o conocía del Señor, que aún hoy en día todavía eso existe, sino que aún está levantado su brazo. Así. El Señor tiene la mano aquí, no la ha bajado, sino que el Señor baje la mano, que la tiene ya como por la mitad. Van a suceder cosas terribles. El juicio del Señor ni se lo imaginen, ni siquiera se atrevan a pensar cómo es la fuerza del Señor. Un Señor lleno de ira, dice la palabra, pero palabras mías, y asumo la responsabilidad de enojo contra la gente tan desvergonzadamente han hecho lo que les da la gana, han jugado con las cosas del Señor. Porque el pueblo no se ha convertido hacia aquel que lo hiere y no ha buscado al Señor de los ejércitos. En este caso es todo el maltrato que ha recibido el pueblo las tribus de Israel, todo el maltrato. Hoy en día incluso, como Israel, Siria, Turquía los tienen en guerra. ¿Y quiénes los tienen en guerra? Sus propios toros. En este caso Rusia, China, Irán es parte de las tribus de Israel, Estados Unidos, Canadá, Italia. Es decir,
solo lo que hace el enemigo, lo que sabe hacer muy bien el enemigo, tiene mérito. Poner a pelear al mundo entero y hacer que el pueblo de Dios no se una. Ni en el antiguo ni en el nuevo, ni en el nuevo pacto. Y el Señor destruirá en un solo día la cabeza y la cola de los que obedecen sumisos como a los que gobiernan. Estamos hablando, tomemos en cuenta que estamos hablando de las congregaciones, no estamos hablando de iglesia. Porque el Señor tuvo una sola iglesia y fue la iglesia de Israel, que fue la que rechazó al Señor y negó al Señor. Es decir, su madre lo rechazó o algo así, y sus hermanos lo negaron, o como sea el caso, pero igual los dos se portaron mal, que por eso fue que el Señor rompió el pacto y se rompe el velo en el sacrificio del Señor. Pero entonces vamos entonces a las naciones. ¿Cómo las naciones gobiernan? Hay un libro por allí que estaba leyendo hace temprano, que habla que ponen un yugo muy pesado sobre el lomo de los habitantes de la nación, pero también sucede en las congregaciones. También sucede que hay personas que tienen una autoridad de autonomía, de decir que son Dios, o de hacerse pasar por Dios, que es otro tema delicado, porque también trata dónde el diablo se va a sentar, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Es en tu propio templo, ni siquiera en la congregación. En la congregación van a hacer el papel de siervos de Él, pero en el templo que se sienta es tu propio corazón. Tu templo es morada del Espíritu Santo, no ahí se sienta Satanás haciéndose pasar por Satanás. Y así engañan a muchos. Y yo le doy la gloria a Dios que empecé el Evangelio con un maestro muy hermoso, Jesucristo y el Espíritu Santo. Le doy la gloria a Dios por eso y nadie me mueve, inamovible. No quiero que ningún hermano me puede criticar, me dicen lo que me dicen, no me pasan para el púlpito, que yo tengo, bueno, hasta han orado por mí para quitarme demonios. Bueno, aquí estoy, aquí sigo y nunca he caído poseído y lo he visto poseído a ellos. Pero la gloria es de Dios. El anciano y el hombre respetable es la cabeza, el profeta que vende embuste, esa es la cola. Mire cómo es la sinvergüenzura, la falta de respeto tan terrible que hay contra el Señor, que yo lo veo, ya yo no peleo, opté por decir las cosas por este medio. Pero ya ni siquiera ancianos tenemos en los templos, ahora son ancianas las que gobiernan. Es decir, lo que llamamos ahorita en la modernidad, según la ONU y la liga esa LGT, no sé qué cosa de los multicolores, que es el empoderamiento y mujeres al poder, la igualdad de derechos y deberes y responsabilidades. Bueno, gloria a Dios. Aquí nombra ancianos, no nombra ancianos. Ancianos, ahí está la cabeza, que son las que eligen a los pastores, son los que eligen a los profetas, son los que hacen concilio para asamblea, para X o Y decisión. No, aquí toda la responsabilidad desvergonzadamente es del pastor. Y no tengo nada en contra de los pastores. Siento es pena y dolor porque saben cuál es el camino que les espera. Ellos, lamentablemente, los que no se acatan a los mandamientos del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya saben que tienen una condenación. Incluso interiormente ellos mismos tienen que saber que tienen que buscar del Señor. El anciano y el hombre respetable. Respetable es alguien con cargo, alguien como dijo Job, cuando él llegaba, se levantaban para que él asumiera la responsabilidad que le correspondía. Yo pienso aquí que Job era como una especie de presidente de asamblea o de congreso o de comunidad X, que antes se le llamaban plazas. Bueno, y se paraban, pero ahí no nombra que había una sola mujer, ni una, todas eran hombres. Y no tengo nada en contra de las mujeres, absolutamente nada, sino que cada quien sabiamente, porque el Señor regala la sabiduría, sabiamente debía asumir su responsabilidad con respeto, respetando las normas del Señor. Esa es la cabeza. Sí, es como Satanás. Satanás es la cabeza y con la cola se arrastró todo el poco de ángeles. Bueno, así sucede en las congregaciones, así sucede en las naciones. Por ejemplo, esta nación llamada Estados Unidos o esta nación llamada el Imperio Inglés de Inglaterra. A todos los países que han llegado en el mundo, no hay una historia que digan que hicieron bien. Hicieron guerra, hicieron secuestros, hicieron guerras de opio, guerras de droga y sigue sucediendo. Sin embargo, lo que más
me inquieta es ver que hay hermanos que siguen hablando de estas naciones como que si fueran, no sé, superiores a Dios, como si fueran pueblos escogidos por el Señor, y no es así. Son pueblos escogidos por Satanás. Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Así empezó, de atrás para adelante. Ahora vamos al principio. Israel, Estados Unidos y Inglaterra. Está la madre, el hijo y como se les quiera llamar. Pero está el ojo que todo lo ve. Y esas son prácticas que tiene Israel muchísimo antes de que existiera Estados Unidos. Estados Unidos es un súbdito de Israel. De hecho, le rinde cuentas a Israel. Y a la final se terminan matando entre todos, porque eso lo dice la palabra. Que incluso el mismo Estados Unidos le dará la espalda a Israel. Y a Israel todo el mundo le dará la espalda. Según lo que dice la Biblia, Israel va a perder. Pero no sé de dónde van a ser el anticristo entonces. ¿Será de Siria o será porque siguen siendo tribus del Señor? Pero, ¿qué va a pasar? Que el demonio a lo mejor se apodera de otra tribu, no sé, una China o sabrá Dios de dónde, pero de qué va a suceder, sucede, y está aquí. El profeta que vende embuste, esa es la cola. ¿Cuántos profetas no ves que por la televisión profetizando que van a tumbar el gobierno tal, que el Señor quiere algo especial para ti, que yo hablo en lenguas y son lenguas aprendidas que ni siquiera saben qué es lo que dice, que el gobierno tal va a morir, pero nunca profetiza que hay naciones que están contrabandeando, que están jugando, que están vendiendo las almas, que le ofrecen sacrificios a Satanás permanentemente, y las tenemos aquí en el continente y fuera del continente, sino que se empeñan en hablar mal de la nación que no les va a quitar la visa, de la nación que no les va a dar pasaporte, porque no, para allá nadie casi va, Irán, o Mongolia, pero Dios nunca hablan mal de Estados Unidos, nunca hablan mal de Inglaterra, son súbditos del demonio. Y tanto los que llaman bienaventurado a este pueblo, seduciéndolo, como los mismos que son llamados bienaventurados, perecerán desgraciadamente. Escuchen bien, tanto los que los llaman seduciéndolo, como aquellos que los llaman, que les obedecen, perecerán desgraciadamente. Ejemplo, ustedes no se han dado cuenta que este montón de reggaetoneros, que el Señor los guarde y el Señor los bendiga y Dios permita que estén en el camino, pero yo no tengo ese sentido, gloria a Dios. O este poco de montón de profetas dominicanos, puertorriqueños, mexicanos. Es decir, el día que yo sienta algo distinto yo lo digo, pero no lo he sentido. Artistas cantando unas canciones con todos los equipos de sonido transmitiendo en vivo y directo, que ponen unos escenarios que pareciera que estuviera presentándose uno de estos demonios que le sirven a Satanás. Incluso no se predica lo que está pasando ahorita en este momento con el caso de la pedofilia. Ni siquiera se predica. Y sabemos que es un mal que viene no desde ahorita, que tiene más de 20 años, que cuando nació el reggaetón nació, bueno, desde mucho antes. Me acuerdo cuando llamaban una cosa que le llamaban changa, reggaechanga, que era solamente para los negros y los pobres, y se burlaban por la televisión y se siguen burlando. Hoy en día no, hoy en día cayeron blancos, pardos y todo lo que sea en la lista de Satanás. Ya no es una cuestión de caché, ya es una cuestión de querer servirle al enemigo. Y nadie habla de eso. No hay una sola congregación que yo haya escuchado que se paren a hablar de lo basura. Si usted quiere saber todo lo que dice la Biblia, póngalo en práctica al revés de lo que dice el reggaetón. Si usted escucha un reggaetón y hace todo lo contrario al reggaetón, le está obedeciendo a Dios, le está obedeciendo a la Biblia, pero le está obedeciendo a su propia conciencia, que muchos no hacen eso. Voy por el 17. Por esto no se enternecerá, Señor, en favor de los jovencitos de este pueblo, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todo él es hipócrita y malvado, y todas sus bocas no hablan más que desatino. Por todas estas cosas su furor no se aplaca, sino que aún está levantada su mano. Por ahí hay otra parte de la Biblia que dice que elegirán como reyes o presidentes a gente sin sentido común, a muchachos pues, muchachos sin experiencia. Ahora yo veo que en las congregaciones, por decirlo así, aparte de los presidentes estúpidos estos que tenemos que se ríen sin que le hagan cosquillas, ahora eligen que tenga un buen físico
que tenga un buen porte, un buen dialecto. Ya no se escoge ni siquiera por decisión del Señor, sino o consejo de ancianos, sino que se escoge ya, el Señor me lo puso a mí, pero no estás diciendo que te lo puso fue aquí a ti y aquí. ¿Cuánto llama la atención? Bendito sea el Señor. Por esto no se enternecerá el Señor. Sí. ¿Estás equivocado si crees que el Señor, ay sí, pobrecito? No, el Señor no es así, es un Señor de orden. En favor de los jovencitos de ese pueblo, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todo él es hipócrita y malvado, y todos sus bocas no hablan más que desatino. Por todas estas cosas, su furor no se aplaca, sino que aún está levantada su mano. Mire, hay una cuestión que, ay Dios mío, que es con la cuestión esta de que creen que en Perú está el Mesías. ¿En qué parte de la vida sale eso? Sí, yo de verdad que no entiendo eso. De verdad que no lo entiendo. Hay un señor allá en Estados Unidos, en Nueva York, un día a las 9 de la mañana llegó a un sitio y dijo que el Señor le reveló que Jesús ya había llegado. Prácticamente que él estaba encarnado ahí, Jesús. Y formó una organización que se llama Los Testigos de Jehová, que dice tanta locura como las que voy a decir en este momento. Una salvación inmerecida. Es decir, ¿para qué tú no te lo mereces? Claro que no lo merezco, claro que yo me lo merezco, todos lo merecemos. El mismo Señor llora de saber que tenemos una carga que se llama mundo encima de nuestros lomos. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos toda esta locura, el demonio suelto por ahí. ¿Cómo no me lo voy a merecer? Estoy luchando por lo mío. Ok. Otra que dice la vida eterna, también lo tienen eliminado de la Biblia, ahora se llama aquí que tiempo indefinido. Como que si uno pudiera ser estúpido, que es una psicología a la inversa. Que nadie lo ha definido. ¿Cómo que indefinido? Indefinición es como decir, como que nadie lo definió. ¿Acaso el Señor es definido? Dios se definió él mismo como Dios. Como que no, Dios es eterno. A él no lo definió nadie. Él es él y es. Y más allá de eso hay más misterios que solamente él los conoce. Pero nosotros con conformarnos en tener más sabiduría y comprender de una manera correcta las cosas del Señor, tenemos que ser agradecidos, no conformes, agradecidos. Por todas estas cosas su furor no se aplaca, sino que aún está levantada su mano. Esperen que la bajen, esperemos que la bajen. Pues la impiedad se encendió, cual fuego se devora las zarzas y las espigas, y toma vigor en lo más espeso del bosque. Cuando habla del bosque y la zarza y eso se refiere a cualidades del ser humano y al ser humano como tal. Su costumbre, su lugar de origen, su cultura, que tampoco somos nadie para juzgar a nadie. Por eso lo digo, es el Señor. Y se eleva en torbellinos de humo densísimo, oscuridad total. Entonces el torbellino es confusión. La tierra está en la mayor consternación por la ira del Señor de los ejércitos, y el pueblo será como el cebo del fuego. El hombre no perdonará a su propio hermano. Cuando habla aquí que no perdonará a su propio hermano, es la historia de Caín, es la historia de los hermanos de José, es la historia de los hermanos de David, es la historia de Jesucristo mismo, que su hermano y su madre lo rechazaron. Es decir, no perdonar su decir, aquí están los judíos metidos hasta aquí, con la pura cabeza al aire para decir que Dios no existe, aunque Cristo no existe. Es decir, no perdonará a su propio hermano. Le pasó al hermano de Jesús, que lo quisieron, de hecho lo lanzaron del pináculo. A veces uno se pone a pensar que será el mismo pináculo que lo quería lanzar Satanás al Señor para que el Señor pecara. ¿A cuántos no han lanzado el pináculo? ¿A cuántos no le han puesto penitencia en las congregaciones? ¿A cuántos no los han condenado porque no pueden dar un diezmo? Que aparte que es ilegal, es inmoral y es antijudicial. Pero bueno. Y volverá a la derecha para devorarlo. Y volverá a la derecha para devorarlo todo. Y aún tendrá hambre y comerá cuanto halle a la izquierda. Eso está en otra parte de la Biblia, si mal no recuerdo, que el de la derecha comerá a la izquierda. Tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con cuestiones como la que le pasó a Jesús. De un lado estaba la derecha, que vendría siendo en este caso el Imperio Romano, y del otro estaba Barrabás, que era de la izquierda, que peleaba contra el Imperio Romano. De eso tenemos mucho. Una historia, bueno, pues, en la humanidad entera.
y comerá cuanto halle a la izquierda, y tampoco podrá saciarse. Ahí viene la hipocresía. Esto sigue siendo hipocresía. Hay gente que se hace pasar por buena y es mala. Cada uno devorará la carne de su mismo brazo. Es decir, me voy a comer el brazo yo mismo, o me voy a comer el brazo de alguien más. Si cuando el Señor dice que se sentará a su diestra, se refiere al lado derecho, ¿eh? Entonces, cuando dice que su propio brazo va a traicionar a su propio hermano, a su propio papá, a su propio vecino, a su propio compatriota de su propio país, es decir, es una maldad que no tiene límite. Es una maldad sin ningún tipo de compasión, de razonamiento lógico, de amor por ningún lado. Meneses devastará a Efraín y Efraín a Meneses. Estamos hablando del mundo entero. Del mundo entero. Del mundo, es decir, es el mundo comiéndose. De hecho, hay una parte en la Biblia donde dice que las almas que van al infierno después que haya juicio final, o algo así, si mal no recuerdo, se le van a voltear a Satanás. Él va a tener la revelación allá, como lo que él le hizo a Jesús, porque por eso el Señor le dio un poder al hombre, y por eso es que el Señor mismo tiene cierto, digamos, le pone límites al hombre. El hombre tiene un poder, las almas tienen un poder. A pesar de todas estas cosas, no está aplacada la ira del Señor, sino que aún está levantado su brazo. Entre tantas cosas, ¿no? Como empecé el tema, entre tantas cosas que tenemos que seguir analizando, estudiando y viendo, aprovechando la oportunidad de lo que está sucediendo, no podemos hacer los locos de este montón de problemas que hay en la humanidad. No está hablando de una nación, está hablando del pueblo de Israel de Dios, es decir, de la población celestial del Señor, de la Jerusalén celestial, de esa Jerusalén. Ya Jerusalén allá en la tierra no va a quedar, porque para el Señor destruir algo que sea santo, y sea santo, o sea, no tiene lógica que el Señor también más adelante diga que en la tierra pasará y que va a ser exterminado todo lo que esté aquí en la tierra, que era más o menos lo que iba a pasar cuando el Señor se arrepintió de haberle hecho al hombre tantas cosas para que fuera feliz. Le regaló el cielo, le regaló la tierra, le regaló los animales, le regaló el mar, le regaló todo, las estrellas, le regaló vida, le regaló conocimiento. Y sin embargo, traicionó al Señor, y sin embargo hizo todo lo que tenía que hacer menos las cosas del Señor. Porque tiene esa libertad de libre albedrío, que hay otros que dicen que no tenemos. Sí tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, porque el Señor nos lo regaló. Bueno, la gloria de Dios, que el Señor nos bendiga, y seguiremos transmitiendo cada vez que tenga tiempo más información sobre los asuntos del Señor, porque es donde debemos estar todos. En el nombre de Jesús, amén.